Hola queridos amigos, les damos la bienvenida a este subprograma No tengas miedo. Si ustedes todavía no se han suscrito a este canal, los invitamos a suscribirse y a activar la campanita para que todos estos programas enriquecedores, que tienen sana doctrina, de fe, tienen como objetivo la salvación de las almas, puedan llegar a muchas partes del mundo. Bueno, ¿les ha pasado que de pronto despiertan y lo primero que hacen es mirar el celular? ¿O están almorzando, compartiendo con su familia y están concentrados la mayor parte del tiempo en su celular? O peor aún, se van a dormir y lo último que hacen en la jornada es mirar su celular. Si usted respondió alguna respuesta de estas preguntas que he acabado de hacer, alguna respuesta fue positiva, pues mucha atención, porque podría ser un adicto virtual. Por esto, hoy en No tengas miedo, vamos a tocar un tema y es cómo sanar las adicciones virtuales. Por ello hemos invitado a un sacerdote experto en el tema que lleva varios años haciendo investigación y ayudando a personas que padecen de este mal. El padre Gonzalo Ciperiani es argentino, es sacerdote de la diócesis de Mendoza. Si no estoy mal, padre, me corrige, es sacerdote de la diócesis. Soy de la diócesis, a ver, hay dos diócesis en Mendoza, una es San Rafael y la otra es Mendoza, el sur y el norte. Bien, yo soy del sur, San Rafael. ¿Bien? Muy bien, perfecto, si no lo tenía claro. Mi congregación está en una diócesis aquí que se llama San Luis, que es a unos kilómetros, que es vecina, ¿no? Pero estoy prestando un servicio ministerial en San Rafael, que es el sur de Mendoza. Muy bien, padre. Aparte de esto, el padre Gonzalo Ciperiani es también máster en bioética por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma, licenciado en teología y ciencias patrísticas. Actualmente es profesor de teología moral. También es autor del libro La persona de Cristo en la tradición de la Iglesia y Cristología para sanar y salvar al hombre, entre otros. Padre, gracias por estar en este programa No tengas miedo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ana, y bueno, gracias por la invitación y será un gusto compartir con ustedes, bueno, algo de lo que hemos venido investigando, como digo. Muy bien, padre. Bueno, pues primero quiero preguntarle cómo surgió la idea de empezar a trabajar en este tema, que a pesar de ser tan común en muchas personas, pocas personas se dedican a trabajar sobre este tipo de adicciones. Bueno, un poco usted lo dijo, desde un tiempo yo soy profesor en teología moral y he dado clases en al menos un par de universidades y en este momento también en un instituto superior. Y bueno, a veces uno trata de entrar un poco en la problemática de los jóvenes, en este caso, que son los estudiantes universitarios, y bueno, y además también el trabajo pastoral, digamos, el sacerdote está en contacto muchas veces con las problemáticas que aquejan a las personas. Y bueno, un tema muy actual y recurrente es el tema de, digamos, el mundo virtual y a la vez de parte de la persona, a veces el mal manejo de este mundo virtual y una de las, digamos, derivaciones perniciosas sería lo que he llegado a entender como adicción virtual. Entonces, quizás también por pedido de muchas personas y bueno, escribir algo relacionado a esto y estoy preparando justamente un material, un librito, sobre esta problemática. También he dado un par de retiros espirituales con la finalidad de apuntar a, digamos, mejorar en este ámbito. ¿Y por qué? Porque la adicción virtual se circunscribe dentro de una etapa de la vida espiritual que hay que resolver para poder avanzar a las otras etapas de la vida espiritual, ¿no? Y en el material que yo le mandé, y creo que luego podrá estar también a disposición, porque es como un pequeño retiro espiritual también, de análisis y de sanación. Y bueno, en ese material está, en primer lugar, las etapas de la vida espiritual según San Juan de la Cruz.
Y San Juan de la Cruz va a hablar de esta noche activa de los sentidos. Luego viene la noche pasiva de los sentidos, luego viene la noche activa del espíritu, la noche pasiva del espíritu. Pero bueno, digamos que el tema de la sanación de la adicción virtual se circunscribe en la primera etapa de la vida espiritual, que es la noche activa de los sentidos. Es decir, cuando deben ser purificadas las potencias del alma para que la persona empiece a dar lugar a un influjo mayor de la gracia de Dios. Claro, padre. Si esta primera, sí, adelante. Si esta primera etapa no se realiza, nunca se avanza en la vida espiritual. Y entonces, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos una trampa diabólica, que es el mundo virtual, donde la gente queda entrampada en esa primera etapa de la vida espiritual. Y muchas veces esto de las nuevas tecnologías, y vamos a decir por qué mal utilizadas, porque se pueden usar bien, pero hay que poder sortear el gran escollo de estas nuevas tecnologías que vamos a ir hablando, que sería la capacidad casi infinita, digamos, que tiene de convertirse en cualquier tipo de objeto virtual, ciertamente, donde el ser humano puede, digámoslo así, distraerse, puede pasar horas, días, meses y años en lo que podemos llamar, ¿no es cierto?, un ocio malsano y que termina siendo pernicioso. Entonces habría dos preguntas que hacerse, ¿no? Cuando uno hace algo, los filósofos decían, ¿qué hago y para qué lo hago? Entonces, quizás podría ser la pregunta inicial para uno ver por qué yo estoy todo el día, por ejemplo, con mi celular. Claro. ¿Por qué y para qué? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Y quizás haya personas que ya ni saben por qué están todo el día mirando el celular, porque no le encuentran quizás un sentido, ¿no? Y de allí vienen también las patologías, como puede ser la depresión, el trastorno de ansiedad. ¿Bien? Entonces, bueno, esto como para introducir el tema, digamos que se circunscribe en la primera etapa de la vida espiritual, que es la purificación de los sentidos y de la afectividad. Pero la adicción virtual produce un trastorno justamente en los sentidos externos, sobre todo en los sentidos internos, recordemos los externos, vista, tacto, gusto, oído, olfato, ¿bien? ¿No? Ahora hablan del 6D, ¿bien? Donde son vinculados prácticamente un sentido más, le han agregado, no sé cuál será. O también, ¿no es cierto?, de los sentidos internos, la imaginación, la memoria, la cogitativa, el sentido común. Bien, entonces estos sentidos que yo en este material que estoy preparando lo llamo la antesala del alma, y también aquí entramos un poquito en lo que sería, tomamos así un poco libremente la espiritualidad del castillo interior de Santa Teresa. ¿Bien? En el centro del castillo y en lo más elevado está el espíritu humano, que es donde debe reinar Dios. Recordemos aquello de San Agustín, que es, fuera de mí te buscaba y estabas más dentro de mí que cuanto soy íntimo a mí mismo. Pero tenemos que llegar a ese lugar donde habita Dios. Antes de eso tenemos el pórtico exterior, que son los sentidos externos. Luego tenemos como dos habitaciones interiores, una que son las dos antesalas, los sentidos internos y la afectividad, donde están principalmente, ¿no es cierto?, lo que llamamos pasiones o afectividad, donde está el concupiscible y el irascible. ¿Bien? Ahora, para poder llegar al cubículo interior, donde habita Dios, debemos sortear los afectos desordenados, sobre todo en esta antesala de los afectos. Si nosotros nos quedamos trabados en estos afectos, no entramos donde está Dios, no entraremos a lo profundo de nuestra alma. Y de esa manera queda truncado el crecimiento de la vida espiritual. El demonio tiene el poder, digamos, y a través de las cosas perniciosas, de entrar por los sentidos externos, y si pensamos el celular, al menos usamos el tacto,
la vista y el oído, al menos, ¿bien? Pero por allí, en esa imagen virtual y la percepción interior que produce en nosotros, en nuestros sentidos internos, nos quedamos allí en el mundo virtual de la imaginación y luego la inteligencia y la voluntad muchas veces se doblegan ante esa imagen virtual. Sí, padre. Entonces, ¿sí? Sí, bueno. Estaríamos viviendo entonces no en la inteligencia y la voluntad, que es lo propio del ser humano, un ser humano de pie, donde si lo dibujamos, está la inteligencia por encima, la voluntad, la afectividad, y luego vienen las pasiones. Bueno, este ser humano virtual vive no en el cubículo principal, que es la inteligencia y la voluntad, sino en el de la imaginación, en el de la memoria y de los sentidos internos, y en todo caso en el de los afectos desordenados. Es decir, un ser humano que ha descendido y de algún modo entonces es menos ser humano. Yo no diría se ha animalizado, porque el animal en definitiva, su naturaleza es vivir en la parte afectiva y vivir solamente en la parte sensible. Pero el ser humano, dejando su acción de la inteligencia y la voluntad principal y yendo simplemente a vivir según las pasiones y según estos sentidos internos, y allí radica la imagen virtual, bueno, es menos ser humano, no sé, llamémoslo hombre virtual. Tenemos que usar conceptos filosóficos nuevos. Así es, padre. Padre, mire, ciertos padres de familia suelen quejarse de ver a sus hijos todo el día pegados a la pantalla, pegados al computador, pegados al celular. Sin embargo, para ellos podría llegar a ser algo normal de adolescentes. ¿Cómo pueden identificar los padres o identificarse a sí mismos si realmente estamos padeciendo una adicción virtual? ¿Qué puede identificar una adicción? Bueno, mire, yo no soy psicólogo, hice el máster en bioética, donde vimos un poco de psicología. En el seminario también, en las materias curriculares, tenemos la materia de psicología. Pero ciertamente, al interesarme el tema, he leído también. Yo creo que lo que se da en los niños y en los adolescentes es algo previo a lo que podría ser el daño de una adicción. Porque una adicción la adquiere una persona formada y conformada. Aquí se está hablando, ya he leído artículos, y hay un libro también de un autor argentino de apellido Abud, donde él cita algunos artículos que ha conseguido, donde se está hablando de un daño, digamos, y un cambio antropológico en los niños y adolescentes. ¿Bien? Por ejemplo, un estudio hecho a niños, donde los padres los dejan usar libremente el celular desde muy niños, desde 2, 3 años, 4, cambia inclusive la conformación cerebral, ¿no? Eso se ha visto. Y yo diría que también un adolescente, lo que sucede con los adolescentes, vamos a pasar a la adicción, pero esto es previo, ¿no? Lo que sucede con los adolescentes es que en el proceso donde ellos están aprendiendo a, miren lo que le voy a decir, a hablar, a expresarse, a comunicarse, incluso a escribir. En ese proceso, al no realizarlo según lo hicimos nosotros, nuestras generaciones, ellos lo están haciendo a través del celular. Por consiguiente, ya se están viendo jóvenes, niños, que no saben expresarse. Sí lo hacen bien a través del celular, con errores ortográficos, porque tampoco saben escribir bien. Pero se ha encontrado casos donde no saben hablar. Entonces, podemos decir que en niños y adolescentes el daño puede ser previo a una adicción, es decir, a una conformación de la personalidad según este mundo virtual. Abud lo llama el hombre a imagen y semejanza de la máquina. Es algo serio. Pero bueno, yo lo dejo en manos de los especialistas y yo creo que es un excelente tema para analizar y, por ejemplo, alguien que estudie psicología podría hacer una tesis
de licenciatura o un doctorado sobre ese tema, ¿no? Pero bueno, pasemos a un adulto, como nosotros, donde ya su personalidad está conformada. Bueno, la adicción tendrá que ver sobre todo con la pérdida de la libertad. ¿Bien? Entonces, como usted dijo, si yo me levanto y tengo necesidad de lo primero hacer, mirar el celular, si yo durante mi mañana de trabajo, de estudio, abro la pantalla del celular y podría contarlas cuántas veces, 30 veces, 50 veces, ¿qué estoy haciendo, no? Hay un estudio, lo leí en una revista, que dice que la generación virtual tiene una gran dificultad para las relaciones, es decir, relacionarse normalmente con las otras personas, para perseverar, por ejemplo, en el estudio, en el trabajo, porque hay un agotamiento mental, ¿bien? Llamémoslo mental, llamémoslo espiritual, un agotamiento del alma, de la psiquis, porque estamos con esto del mundo virtual sobreinformados, y en todos sentidos, ya sean los mensajes de las redes sociales, ya sean las noticias que llegan a cada momento, bueno, todo este mundo virtual, cada vez que uno recibe una información, esto produce en el alma, en la persona, primero una toma de posición respecto a lo que está viendo, es decir, se activa la afectividad inconscientemente. Y la persona incluso se activa el juicio racional respecto de eso. La persona tiene que tomar una decisión, tiene que hacer digamos, una valoración, un juicio valorativo sobre eso que está leyendo y tomar luego una decisión al respecto. Si nosotros esa actividad se multiplica casi al infinito en el día por la cantidad, el espíritu humano está continuamente realizando este raciocinio inconscientemente y la persona se agota. De allí que de la adicción virtual se siga el trastorno de la ansiedad, la depresión, el sinsentido. ¿Por qué? Porque la persona no puede profundizar en todos estos temas. Al agotarse deja de completar el proceso respecto de cada información y yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero al menos se produce una especie, lo vamos a decir así para no meterme en un tema que no me incumbe, pero se produce una especie de autismo operativo en la persona. ¿Bien? Yo lo llamaría así, no es un término, no lo pueden usar profesionalmente, pero es decir, la persona puede empezar a desconectarse de la realidad en general. ¿Bien? Por este proceso vicioso donde ella está totalmente avasallada, su espíritu, y deprimido prácticamente por esta cantidad digamos, de contenido. Por consiguiente, es necesario hacer una purificación del alma. Claro. Hay personas que se sienten agotadas, incluso de usar solamente Facebook. Se sienten agotadas. Y si tú le sacas el Facebook por una semana, la persona se recupera. Es un agotamiento emocional. Sí. Y bueno, multipliquemos por redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, más todo lo demás, puede ser en 10 o 15 años o 20 un daño irreparable. Claro. Es muy triste, padre, ver que hoy en día, y lo digo en especial frente a muchos adolescentes, su felicidad no es como en los viejos tiempos en donde disfrutaban de estar con sus amigos, a pesar de que estamos viviendo en la cuarentena, ¿no? Pero siento que los chicos de antes eran mucho más felices que hoy en día. Hoy en día solamente están felices si tienen un celular, solamente están felices si tienen la pantalla del computador al frente. De hecho, les impide relacionarse socialmente. Es muy común que llegan a ver familia que de pronto hace muchos años que no ven y ni siquiera se atreven a saludar, sino lo primero que hacen antes de saludar es cuál es la clave Wi-Fi
Y esto los está alejando, como usted lo ha dicho, padre, socialmente de una realidad. Y atención, padres, porque esto no es normal. Si vemos que el chico permanece mucho tiempo encerrado, pegado al celular, a otro tipo de cosas, hay que tener atención porque puede estar desviándose del sentido, obviamente, de la vida, para lo cual hemos venido, que es a cumplir una misión que Dios nos ha dado, y o sea, va a traer consecuencias, como usted lo ha dicho, padre, también espirituales y también psicológicas. Yo sé que usted no es psicólogo, pero de acuerdo a los documentos que me ha enviado, que he leído, que me han parecido sorprendentes y muy constructivos también, encuentro que usted ha estudiado esta parte psicológica también. Entonces quisiera, padre, que nos hablara sobre consecuencias espirituales y psicológicas de un adicto virtual. Bien. Bueno, las psicológicas un poco las dijimos, quizás no, es lo que yo he investigado y, bueno, quizás puedo llegar hasta ahí, digamos, en el aspecto psicológico. Como le digo, en la bioética hay una parte que es el tema de la psicología, pero no es el ámbito tampoco propio mío. Pero sí, mi ámbito más propio es el de la moral y el de la espiritualidad. Y entonces, bueno, allí que toca siempre lo psicológico, porque la persona es una y el objeto de la psicología y el objeto de la moral es la persona, ¿bien? Y entonces, si bien la psicología tendrá que ver con sus aspectos psicofísicos, sobre todo, bueno, y la moral más los espirituales, pero la persona es una y allí sí nos unimos. De hecho, yo le envié un artículo de una charla que yo di, Jesucristo, paradigma del hombre sano. Es una charla que yo di en un congreso de psicología católica que se hace todos los años en la UCA, donde hay un sacerdote que se llama Padre Ignacio Andereggen y la doctora también en psicología Selmira Seligman. Bueno, allí yo di esta exposición por ser, digamos, haber estudiado la cristología, sobre Jesucristo como paradigma del hombre sano. Es decir, la psicología, incluso la psicología moderna, de la cual yo le digo que no soy experto, pero debe considerar todas las cosas que han, digamos, incidido y que han modificado o tocado la naturaleza humana de un modo definitivo. Y en ese artículo yo le digo, yo le muestro que hay dos hechos que han tocado la naturaleza humana y de los cuales no puede prescindir la psicología, incluso laica. Hay dos sucesos, ¿bien? Porque si decimos que la ciencia es el conocimiento cierto por las causas, bien, también la psicología que trata del hombre debe saber todo lo que le pasó al ser humano. ¿Bien? Dos cosas pasaron al ser humano que son definitivas. Una fue el pecado de Adán y Eva, que tocó profundamente el espíritu humano, lo dañó en la voluntad principalmente, dice Santo Tomás, también en la afectividad, lo que nosotros llamamos la concupiscencia, pero también, que serían las pasiones, sobre todo en la pasión concupiscible, pero también irascible, y también produjo un daño en la inteligencia, es decir, lo que se llamaría la deriva hacia la ignorancia. Bien, el ateísmo que nosotros vemos contemporáneo es una de las consecuencias del pecado original, de la ignorancia y sobre todo del ser humano que en este caso de algún modo vuelve a extender la mano hacia el fruto prohibido, queriéndose creer como Dios. Bien, este tema del pecado original es muy actual. Pero hay otro hecho, la cosa no quedó allí, que tiene que ver y toca íntimamente la naturaleza humana, que es Jesucristo. Y si usted ha visto en el material que yo le mandé, sanar la adicción virtual en el verbo de Dios hecho hombre, ¿no? Sanar la adicción virtual en Cristo, Señor. Y por eso yo en la introducción del libro que estoy haciendo, aclaro que mi acercamiento al tema no va a ser simplemente a partir de la psicología moderna, porque, bueno, para eso debe haber ya material de los psicólogos, sino que es una aproximación a encontrar un camino, que es el camino,
la verdad y la vida, que es Jesucristo. Y esto no solamente como, bueno, una predicación, el Padre habla de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo nos sana? Porque Él asumió toda la naturaleza humana. Bien, yo aquí tengo este que es mi libro, ¿no? La persona de Cristo en la tradición de la Iglesia, Cristología para sanar y salvar al hombre. Pero aquí conocemos principalmente a Jesucristo. ¿Por qué? Porque luego ese libro, ahí va a estar el link donde lo pueden bajar. Porque Jesucristo, Él en su persona, vuelve a poner el hombre de pie según el plan original de Dios. ¿Bien? Él es el verbo de Dios, pero asume al ser humano completo en su persona. Tiene una inteligencia, Él tiene una voluntad humana, tiene una afectividad. Y esta afectividad en Cristo sigue perfectamente el orden racional. ¿Bien? Cristo tiene en su espíritu humano el orden perfecto del ser humano y solamente, como dice Máximo el Confesor, aquí lo tengo, Máximo el Confesor, que se lo he citado también allí en ese artículo, solamente en la configuración con Cristo y con su alma perfectamente ordenada, solamente en esta configuración nosotros encontraremos nuevamente el orden en nosotros. Bueno, pero usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto con la adicción virtual? Es que la adicción virtual es la inversión de los valores, ¿bien? Y si nosotros consideramos, para los antiguos, para los filósofos, y luego para Santo Tomás, según una sana antropología, el orden de los bienes. Tenemos en un nivel superior el bien honesto, objeto de la inteligencia y la voluntad y de la afectividad ordenada. El bien honesto por excelencia es Dios y el amor a Dios, y por eso hay un primer mandamiento. Pero el bien honesto también es el amor al prójimo, el amor a la patria, a la familia, el amor santo entre los esposos, el amor de los hijos con los padres, el amor de amistad. Ese es el bien superior que debe estar en el espíritu humano. Después viene, en segundo lugar, el bien deleitable, objeto de las pasiones concupiscibles, que ordenado y según la recta razón, contribuye para el bien de la persona y para alcanzar los fines, por consiguiente, el apetito de comer, el apetito sexual ordenado dentro, como decía el padre Bojorge, dentro del contexto del matrimonio, que para la procreación, que Dios lo ha querido, es algo bueno. Ahora, si este bien deleitable se pone por encima del bien honesto, estamos en problemas. Más aún, tenemos un último nivel de bien, que es un bien ya más por participación, que es el bien útil. Y ese sí, el bien útil, solamente si se halla en el orden conveniente, va a ser bueno. Pero si el bien útil es puesto por encima del bien honesto, e incluso podría darse el caso por encima del bien deleitable, bueno, algunos dicen eso es una perversión. Y si nosotros miramos los noticieros, ¿de qué se habla continuamente o casi continuamente? Al menos aquí en Argentina. De cómo está la economía. ¿Y sabe qué? La economía son los bienes útiles. Es el último valor en el orden de los bienes. Es decir, que el mundo hoy está patas para arriba, literalmente hablando. Corre detrás del bien útil. ¿Bien? Bueno, ¿dónde entra la adicción virtual? Y acá es un tema, porque el celular es un bien útil. Yo le voy a mostrar mi celular para que vea que no tengo smartphone. Yo digo que soy vegano de las redes sociales. Yo no tengo redes sociales, uso solamente, digamos, el mail, en este caso el Skype, pero con mis amigos y mis familiares me llamo por teléfono, como era hace 20 años atrás o 30. Así que no sé qué nombre le podemos poner a ser vegano de redes sociales. No tengo redes sociales, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con el smartphone o el celular inteligente? Tiene una ductilidad de mimetizar virtualmente todos estos tipos de bienes. Puede haber el bien honesto, y sí, puede haber amistades solamente en las redes sociales y que en la calle ni se saludan. Son amigos, se ponen me gusta en Facebook, en Instagram,
pero luego se ven en la calle y no se saludan. Podría citar casos concretos, no importa. Mimetiza el bien honesto. Relaciones virtuales, mire, le voy a decir algo. Con esto de la cuarentena, me ha dado más letra todavía esta situación actual, porque una ministra aquí en nuestro país, para evitar el distanciamiento social, y se ve que alguien le planteó, y bueno, pero vio el libertinaje que hay hoy, la promiscuidad, ¿no? Entonces dijo ella, en una conversación oficial de esos anuncios que hacen del gobierno, bueno, podemos recurrir al sexo virtual, dijo. Y fue noticia. Bueno, aquí estamos, digo, bueno, entonces esto que yo he pensado que está pasando, es decir, que también la realidad virtual suplanta al bien deleitable. ¿Bien? Dejemos de lado, podríamos hacer toda una charla sobre sexualidad humana, pero no es aquí el momento, ¿no? Bueno, pero allí está la prueba. En tercer lugar, es un bien útil, debería quedarse en bien útil, pero traspasa todos los tipos de bienes. Entonces, realmente, el smartphone principalmente se ha convertido en un sustituto de la realidad. Y no por casualidad, ellos lo llaman realidad virtual, y uno dice, no es una contradicción. Sí, es una contradicción, porque la realidad es real. Bueno, pero justamente aquí está la sustitución de la realidad con la realidad virtual. Y si luego a esto le agregamos ya vicios más, como yo le llamo, sapos más grandes, ¿no? Es decir, garrapatas más grandes, ¿no? Porque los afectos desordenados son como garrapatas en el alma, nos chupan la energía. Bueno, si le agregamos, por ejemplo, la adicción tan perniciosa de la pornografía, en este caso, bueno, ya estaríamos en un daño muy profundo de la persona, ¿no? La pornografía inhabilita a la persona para amar. Lo habrá escuchado quizás del padre Boccaccio o de otros autores que hay. Inhabilita a la persona para el amor auténtico, inhabilita a la persona para relacionarse normalmente, ¿no es cierto?, con otra persona. Es realmente un cáncer, es un virus, peor que el coronavirus en la sociedad. Y entonces allí entra justamente sanar el alma de la adicción virtual en el verbo de Dios hecho hombre. San Máximo el Confesor va a decir, y yo se lo puse allí en un texto que quizás lo leamos un poquito ahora porque es realmente muy interesante, como cuando Cristo, y ese fue el trabajo de los monjes, miren, los monjes luchaban contra esto, pero no tenían internet, no tenían computadoras, pero les jugaba una mala pasada la imaginación. Por consiguiente, debían luchar contra estas imágenes, ¿no? Tenemos el ejemplo, no sé, de San Antonio Abad cuando se fue al desierto y tenía tantas tentaciones y de la imaginación y el demonio le hacía las mil y una, y él se vio a sí mismo caminando por alrededor del eremitorio, juntando unos juncos, poniéndose a hacer unas esterillas, se vio luego yendo a hacer oración con los salmos, luego a preparar su comida, a descansar un ratito. Él vio eso y escuchó una voz que le dijo, haz eso y te salvarás, te librarás de estas imágenes. Es decir, Dios le dio un camino que fue el camino luego tan seguido por todos los monjes, ora et labora, haz oración y trabaja, ¿bien? Y te librarás de estas tentaciones. Bueno, nosotros tenemos que encontrar un camino de sanación de nuestras potencias interiores. Bien, y aquí, bueno, San Máximo, que yo te quería citar, va a decir esto respecto de la sanación del alma. Dice, el alma fiel, está explicando el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y dice Máximo, el alma fiel ha obtenido el reino preparado desde el origen y ha sido hecha digna de reposo y orden en el cielo como en la tierra. El cielo es el espíritu, la cumbre del espíritu, y la tierra son estas potencias del alma, la imaginación, la memoria, que ocupa la posición media, es decir, el principio de la virtud. Allí debe radicar la virtud.
según este principio, el manso, él habla del manso de espíritu, y él lo refiere, llama manso, como dice también una bienaventuranza, bienaventurados los mansos, dice también que tiene que ver con la templanza y la dulzura. La templanza está unida a una dulzura afectiva y espiritual, y eso es lo que tiene Cristo. Cristo es manso porque es dulce y porque en su alma no hay maldad. ¿Sí? Y San Máximo dice, la maldad no está en los objetos. No es la mujer que es mala, no es el varón que puso el maligno, y la concupiscencia desordenada, que encuentra en eso un gozo desproporcionado y malicioso. Dice entonces San Máximo, según este principio, el manso, en medio del bien y del mal, que se dice de él, tiene que ver con la ira también, permanece imperturbable, sin ser inflado por aquello que se dice de bueno, ni entristecido por aquello que se dice de malo. Es decir, el orden en el afecto, irascible, porque él relaciona el irascible con el concupiscible. Porque la razón es naturalmente libre, después de haber rechazado el deseo, y aquí entra el concupiscible. Muy bien. Porque la razón es naturalmente libre, después de haber rechazado el deseo, y no percibe los asaltos cuando éstos la turban. Ella ha reposado de la agitación respecto a estas cosas, y ha amarrado toda la potencialidad del alma a la inmóvil libertad divina. Habría que se puede hacer un tratado o una tesis doctoral sobre la inmóvil libertad divina. Dios es sumamente libre y elige siempre el bien. Y la libertad en nosotros será tal cuando elijamos el bien. No somos libres cuando elegimos el mal, ese es un error de la idea contemporánea de libertad. ¿Bien? Claro. Hemos confundido libertad con libre albedrío y se ha convertido al final en libertinaje. Pero cuando a ti te dicen, haz lo que quieras, que te lo dicen en la escuela, que te lo dicen los medios de comunicación, que te lo dicen los políticos, haz lo que quieras, y luego estás en tu casa cautivo y sin dinero. ¿A dónde se fue este ideal de haz lo que quieras? Hay un error en la libertad, está mal entendida. La libertad es elegir el bien. ¿Libertad? ¿Considera entonces, padre, que hemos perdido la libertad la gran mayoría de personas? Hemos perdido, en primer lugar, el sentido de qué es la libertad. La libertad verdadera es elegir el bien. Esto decían los filósofos antiguos y los medievales. Es elegir el bien. Cuando elegimos lo que no es el bien o no es el bien proporcionado, o elegimos el mal, es decir, un intrínseco mal, por ejemplo, asesinar, por ejemplo, el aborto, son intrínsecos males. ¿Bien? No es el bien mal usado, es el mal directamente. Bueno, cuando elegimos eso, es destructivo para la naturaleza humana. Por más que yo haya hecho lo que yo he querido, pero he hecho lo que yo he querido para esclavizarme, Jesús lo dice, el pecado los hace esclavos. El que peca es un esclavo. Solo la verdad, dice Jesús, los hará libres. Bien, entonces, en primer lugar, nuestra sociedad contemporánea perdió el sentido verdadero de la libertad. Lo confunde con lo que los antiguos llamaban libre albedrío, es decir, actúo o no actúo, hago esto o hago aquello. Pero eso no es el ejercicio más alto de la libertad. Este libre albedrío debe ser aplicado a la elección primera del bien verdadero. Dios es sumamente libre y esa libertad absoluta de Dios es su más grande estabilidad. ¿Bien? Como dice acá, ha amarrado el alma en la inmóvil libertad divina. Inmóvil libertad divina. ¿Bien? ¿Cómo podemos recuperar entonces, padre, esa verdadera libertad? Bueno, primero, no se ama lo que no se conoce. La libertad tiene que ver con la voluntad, y la voluntad ama, desea, busca y decide respecto de lo que conoce. Por consiguiente, no hay nada en la voluntad que primero no esté en la inteligencia. Por consiguiente, debemos, como dice Jesús, conocer primero la verdad. Y bueno, hay que conocer quién es el que nos vino a traer la verdad, que es Jesús. La conversación ante Pilato. Pilato le dice a Jesús,
qué es la verdad, ¿no? ¿Ya? El que viene a mí es de la verdad, el que es de la verdad escucha mi voz, dijo Jesús. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que volver al Evangelio de Cristo, que es el verbo de Dios por el cual fueron creadas todas las cosas, incluso el ser humano, la naturaleza, como dice el prólogo de San Juan y también la carta a los Filipenses, Colosenses, es el verbo de Dios, la causa de todas las cosas, y Él luego se hace hombre para enseñarnos el camino. Así que debemos, para recuperar la libertad, conocerán la verdad los hará libres, debemos conocer a Cristo y su Evangelio. Claro. Sí, ¿Bien? padre, Algunos lo llaman radicalidad evangélica. ¿Sí? en su documento veía también que nos daba unas prácticas diarias que iban desde lo más sencillo hasta lo más espiritual. Ejemplo, el tener el orden en la mañana, desde el momento en que uno se levanta, cosas tan sencillas como poder tender la cama, hacer la limpieza. ¿Nos puede regalar un poco de estos detalles, padre? Bueno, muy bien. Bueno, sí, el tema es muy amplio, ¿vio? Entonces, ciertamente que conocer a Cristo, ¿bien? Entonces, por eso uno debe hacerse una disciplina, ¿bien? Y acá tenemos que empezar a hacer nuevamente una nueva cultura, ¿sí? Que fue la cultura que hizo, por ejemplo, San Benito cuando hace la regla. ¿Ah? Habría que leer la regla de San Benito, era para su época. Hoy tenemos que escribir una regla nueva y fíjese usted que esta vida monástica, cuando cayó el Imperio Romano, fue la que sostuvo Europa y sostuvo la cultura. Y volvió a rearmar a las personas porque el Imperio Romano estaba en decadencia, fue una nueva cultura. Por consiguiente, nosotros también en esta debacle mundial debemos empezar de nuevo. Debemos escribir una nueva regla de San Benito y debemos llevar una vida también más ordenada. En primer lugar, espiritual, como le decía recién, conocer la Escritura. Entonces tenemos que leer todos los días la Sagrada Escritura. Tenemos que conocer la palabra de Cristo, el camino, la caridad, cómo Él nos llama a dejar el pecado. San Pablo que nos pide que dejemos las malas obras, las obras de la carne, que pasemos a ser hombres espirituales, ¿no? Entonces yo diría, todos los días deberíamos hacer una rutina. Entonces podemos poner en un papel qué cosas debo reformar en mi vida, ¿bien? Y esto, ahí va a estar el material que es como un retirito espiritual, yo le dije, ¿no? ¿Qué debo reformar? En primer lugar, debo dejar la adicción, ¿no? Entonces, si soy adicto, si a la mañana estoy con el celular, si al mediodía en el almuerzo estoy con el celular, si luego a la siesta me la paso con el celular y me pierdo el sol, y después a la noche me voy a dormir con el celular y no duermo, bueno, empecemos por el celular, dejemos el celular al costado. No sé si tengan que tomar la decisión drástica, que por ejemplo la opción que yo hice, que fue tener un celular que es como los viejos, ¿no? Pero bueno, si no van a hacer eso, por lo menos disciplinarse con el celular. Entonces, decir, bueno, lo primero que voy a hacer a la mañana, me voy a levantar, voy a hacer el aseo personal, porque a veces hay gente que ya ni siquiera se lava los dientes porque agarra el celular y después se olvida y sale a la calle toda despeinada. El aseo personal, una cosa muy básica, ¿bien? Luego tenderé mi cama, pasaré el lampazo o el escobillón por mi habitación, un orden mínimo, ¿bien? Por día. Luego, acá nosotros decimos, tomándome un matecito, por ejemplo, allá quizás sea un café colombiano o un té. No, le decimos el café tinto. Bueno, el café tinto, bien, porque si se toma un tinto no va a seguir el día seguro. Es lo que nosotros llamamos tinto. Bueno, sí. Se toma un café tinto, un café colombiano, y toma en manos la lectura del día, la liturgia del día, la lectura de la palabra de Dios que se lee en la misa, por ejemplo. Y qué sabroso es ese momento donde uno tiene un contacto directo en el primer momento del día, donde la mente está fresca con la palabra de Dios y no con cuántos mensajes me llegaron al buzón de WhatsApp o de Facebook o cuántos me gusta tengo, ¿no? Es un cafecito con Jesús, qué agradable. Exacto, bien. Luego, si ya por trabajo, por cuestiones familiares, tengo que tomar el celular, pero primero me he desayunado con la palabra de Dios.
que me ha alimentado. Unas oraciones básicas, yo puse también aquí en el material que le envié unas oraciones para sanar el alma, a la Santa Trinidad, una consagración a María, una oración afectuosa a Jesús, hay allí también, ¿bien? Deben ser sanadas y purificadas nuestras potencias. Claro. Luego, usar el celular durante la mañana solamente para las cosas estrictamente necesarias. Y ya si las cosas necesarias son muchas, evítate todo lo demás. No te pongas con las redes sociales. Yo diría, WhatsApp puede ser bien usado. Facebook, si es para una pantalla personal, para promocionar mi figura o cuánto adelgacé, yo diría, lo desaconsejo. Si tú necesitas Facebook para tu trabajo, para vender tus productos, bueno, se puede usar bien. Pero si es para una promoción personal, para fomentar tu vanidad y perder el tiempo, atención. Lo mismo de Instagram, etcétera. Bien, Padre, al mediodía, absolutamente, sí. usted habló, padre, también acerca de unas oraciones que nos envió en el documento, como varias personas que nos siguen deben estar preguntándose, bueno, ¿cuál es ese documento? Queremos saberlo. Quiero decirles que estas oraciones que nos ha enviado el Padre son oraciones del consagrado de San Luis María Griñón de Montfort. Varios seguidores que tenemos en este canal somos consagrados a la Virgen con el método de San Luis María Griñón de Montfort. A ver, así que si se están preguntando cuáles son estas oraciones, son estas oraciones de San Luis María Griñón de Montfort que nos ayuda a crecer bastante. Bien, está allí colgado en las iglesias. ¿Sí? Entonces todo eso póngalo a disposición de la gente, ciertamente. Bueno, claro. Al mediodía, cuando me voy a almorzar, no me llevo el celular a la mesa, no me lo llevo. Ser taxativos, no me llevo el celular a la mesa, converso con la gente que tengo, con mi familia o con quien viva, pero no me lo debo llevar al almuerzo. Debemos volver a las relaciones humanas normales como deben ser reales, ¿bien? A la siesta, hay sol afuera, no me voy a poner a ver una serie de Netflix. Salgo a mi patio, barro mi vereda, riego mis plantitas, le doy de comer al cobayo, hago algo al aire libre, no me quedo encerrado adentro. ¿No será esta cuarentena un castigo por habernos quedado ya desde antes dentro de la casa? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel en el desierto. Estamos hartos de este pan miserable, dijeron del maná, murmuraron contra Moisés y contra Dios, y Dios les mandó codornices y carne hasta que comieron, hasta tener un cólico, ¿no? ¿No será que en este momento nosotros, Dios nos dijo, bueno, ¿quieren quedarse con la tecnología en su casa? Pues quédense. Ahí está. Para que tengan un empacho y la aborrezcan y les salga por las orejas. Eso es lo que dice el libro, si no me equivoco, del Éxodo o por allí, de un modo muy fuerte, ¿no? Entonces, luego de comer salgo a hacer una caminata, vida de aire libre. A la tarde, bueno, tengo tiempo libre, ya a la mañana hice mi trabajo, estudié. Hacer una visita real a un familiar, a una abuela, a un amigo. Tomarme unos mates, decimos aquí, o hacer un cafecito. Bueno, el mate luego de la cuarentena se entiende y la visita también. Pero, bien, una vida humana. Dejemos las relaciones virtuales. A la noche, bueno, puedo ver un noticiero, sí, puedo prender un rato la tele, pero no estar 2 horas. Bastan media hora para ver qué noticias hay del día. Puedo ver 1 o 2 veces a la semana una película con algún sentido, y bueno, nosotros lo hacemos también. He visto estos días esta película de estos sacerdotes mártires de Argelia, por ejemplo, otra película de un monje. Bueno, podemos ver algo que nos gusta, pero de un modo ordenado, planificado. En mi semana voy a ver 2 películas en la semana, bien, pero planificado, y no que estoy horas y me veo el primer capítulo de una serie de Netflix, me veo y hasta el 10º no paro. No, eso no puede ser, ¿bien? Entonces la tecnología bien usada. Me voy a dormir,
no debo prender la computadora luego de las 10 de la noche. No sé allí a qué hora se acuestan, pero acá en Argentina somos de acostarnos no antes a veces de las 12 de la noche. Bueno, ya esa hora es tomar algo, leer algo y prepararme para descansar. Absolutamente horrendo es llevarse el celular a la cama. Aborrecible. Porque allí ya te cavas tu propia tumba. Porque la adicción virtual tiene un proceso de concatenación. La caída no es por caso. Se empieza, y esto tiene todo el mundo virtual, que es prácticamente infinito la cantidad de material que uno puede consumir. Por consiguiente, comenzarás viendo noticias, luego videos graciosos, si te gustan, luego comenzarás viendo todos tus mensajes de redes sociales, empezará por Facebook, Instagram, WhatsApp y no sé qué más hay ahora, Snapchat y Twitter y bueno, no sé cuántos. Luego ya estarás aburrido, pero no te podrás desenganchar porque tu apetito querrá seguir viendo cosas. Ya estás tomado por la cadena. Y lamentablemente mucha gente se puede amanecer viendo cosas, escribiendo e incluso caer en cosas más deshonestas, ¿no? Como ver cosas que no hay que ver. Entonces hay que romper la cadena virtual y para romperla ciertamente hay que, en primer lugar, tomar distancia con el celular. Entonces, como decimos, uno tiene que empujar al enemigo para darse cuenta que está. Si yo tengo el enemigo que está dentro mío, no puedo luchar. Entonces hay que empezar por sacarse el celular de encima. ¿Bien? Luego habrá caídas, habrá dificultades, habrá, bueno, allí está la ayuda. Yo digo dos ayudas, tres ayudas importantes. Una es la oración, la ayuda de Dios. En segundo lugar, encontrar un buen sacerdote experimentado, ¿bien? Que peine canas, como decimos. Sí. En tercer lugar, si es necesario, un buen psicólogo, pero no un psicólogo de la escuela freudiana. Tiene que ser un psicólogo de la escuela de la logoterapia, de Viktor Frankl y afines, ¿bien? Entonces, ¿para qué? Para que realmente entienda el peligro del vicio. Esto entra dentro del ámbito antropológico de la virtud y el vicio y lo pernicioso para la persona. Y allí se puede comenzar a sanar, ¿bien? Quizás un psicólogo digamos, del psicoanálisis más va a enredar la cosa que ayudar, ¿bien? Entonces, no sé, pero bueno, al menos de lo que yo he conocido, ciertos psicólogos del psicoanálisis muy concretos tienden mucho bueno, tienen otra visión y no es compatible con lo que venimos diciendo. Al menos lo que yo he conocido, ¿bien? Entonces, bueno, buscar ayuda. Y bueno, padre, algo ahí con relación a los psicólogos, teniendo en cuenta que es un peligro al que estamos expuestos todos. Hoy cuando por cualquier problemita todo lo están dirigiendo hacia una ayuda psicológica y en Colombia pasa mucho, a los niños desde los 5 años no obedecen. Entonces los envían directamente al psicólogo. En Colombia tenemos algunos buenos psicólogos católicos, así que quiero decirles a los seguidores de este programa que próximamente, en pocos días, vamos a tener un programa con una psicóloga católica, con Andrea Rincón, que es muy buena, y bueno, vamos a también a complementar un poco de lo que ya hemos hablado con el padre. Gracias. Sí, lo que quiero decir de los psicólogos es que ciertamente todo psicólogo debe ayudar y seguramente ayuda en algún ámbito, ¿bien? Inclusive los del psicoanálisis, pero en este ámbito, al menos de mi experiencia personal y sabiendo los principios que utiliza el psicoanálisis, digamos, los principios antropológicos que no son de la filosofía que nosotros tenemos, según esos principios, al menos en el ámbito de la sexualidad y de la orientación de género, etcétera, bueno, ciertamente no comparto lo que ellos consideran. Por eso, lo que puedo decir es que aconsejo un buen psicólogo, bien, que tenga este sentido de esta antropología, según la filosofía antigua y según Santo Tomás, y bueno, y que tenga esta concepción de las virtudes, de los vicios,
¿bien? Y entonces que esté abierto también a la trascendencia, como le puedo decir Víctor Frank, ¿no? Bien. Sí, padre, gracias. Bueno, Bueno, algo así que se llama Andrés Gottfried, aquí en Mendoza. Así que él es en este sentido de la Escuela de la Logoterapia, ¿bien? Y bueno, ayuda a muchas personas también en este aspecto. Sí. bueno, en algún momento también, si nos es fácil contactarlo, podríamos llegar a hacer un programa con él, padre. Padre, por último, dos cositas más. La primera, a las personas que les cuesta, en cierta forma, alejarse de esta tecnología, podrían empezar a tomar este alejamiento como un sacrificio, como nos ha pedido la Virgen, en donde hagan sacrificios por la conversión de los pecadores, por la conversión de sí mismos. Entonces podemos tomarlo como un sacrificio también. Sí, de hecho, cuando Jesús va a decir ciertos demonios se expulsan con el ayuno y la oración, el ayuno es justamente alejarse del objeto, ciertamente, ¿bien? Y eso es un sacrificio, ¿bien? Digamos, por eso Jesús dice que ciertos demonios se expulsan con el ayuno y la oración. Y el ayuno es el trabajo ascético, que quiere decir alejarse de los objetos pecaminosos, alejarme de lo que me hace mal, ¿bien? Y eso tiene que ver justamente lo que quería decir con el propósito de enmienda que implica el sacramento de la confesión. Y ahí quería llegar, porque es muy importante en este proceso recurrir a los sacramentos de sanación que nos ha dejado Cristo. Y uno es la confesión de los pecados al sacerdote, que tiene también todo un sentido de descarga psicológica. Y el sacerdote me escucha gratis. Es decir, Cristo ha dejado este sacramento porque también la persona necesita descargarse, ¿bien? Además que si no se confiesan los pecados, según nuestra doctrina, no se perdonan. Dios puede tener otros caminos, ciertamente, pero si somos católicos, practicantes, debemos confesar los pecados con el sacerdote. Bueno, el sacramento de la confesión es altamente sanador. Yo pongo allí la necesidad de confesarse al menos cada 15 días, pero si uno es adicto va a necesitar quizás una vez por semana, ¿bien? La comunión sacramental, la adoración eucarística. Quiero escribir un librito, empecé a escribir algunas cositas, pero tantas cosas a la vez no puedo hacer. Una hora para vivir, porque personalmente en mi vida personal, momentos difíciles los superé con esa hora de adoración al Santísimo diaria. Bueno, no digo que todos deban hacer una hora diaria, pero al menos semanal, o al menos ir unos 15, 20 minutos a algún Santísimo Sacramento. Aquí tenemos en la parroquia de Malargüe una adoración perpetua del Santísimo, ¿bien? Y tengo esa ventaja de poder ir. Tengo mi hora semanal, pero además todos los días voy. Y bueno, cuando no puedo hacer la hora completa, porque actividades, bueno, hago media hora a la mañana y media hora a la tarde. Aparte de mis oraciones, ¿no? Es decir, esa intimidad con Jesús sacramentado es una fuerza potente que hay allí, ¿no? Y la tenemos, y es algo muy bueno que en este mundo contemporáneo, algo espectacular que ha sucedido es la proliferación de las capillas de adoración al Santísimo, ¿bien? Buscar esos lugares de paz y de encuentro con el Señor, donde el Señor es poderoso para sanarnos. Como decimos, tenemos que sanar, ¿no? Saná, Señor, en mí la imagen de todas las cosas. Saná, Señor, en mí la imagen de la mujer. Saná en mí la imagen del varón. Saná en mí los bienes materiales. Quizás está mi corazón apegado a los bienes materiales. Saná en mí, Señor, el uso de la tecnología, que no sea un adicto, que no pierda mi libertad. Esa oración hay que hacer. Tenemos que hacer oraciones modernas, con palabras modernas, concretas, ¿bien? Y bueno, y la Virgen pide el ayuno, ciertamente, ofrecer a Dios, porque es una lucha, ¿bien? El libro de Job dice, milicia es la vida del hombre sobre la tierra. En esa lucha puede haber caídas, pero bueno, allí cito a San Agustín, yo lo estoy poniendo en el librito. San Agustín dice, hay personas que corren, que uno los ve y son buenos oradores, buenos abogados, buenos políticos, pero corren fuera del camino, decía. Así corría yo antes, dijo San Agustín. Ahora dice, voy por el camino, no voy corriendo. A veces caigo, pero me levanto y sigo en el camino. Mejor ir cayendo por el camino y no corriendo fuera del camino.
¿bien? Entonces, aquí ciertamente va a ser una lucha que nos tendremos que levantar y lamentar a veces caídas, pero ya estaremos con el enemigo de frente y no dentro nuestro, ¿bien? Ya estaremos cuerpo a cuerpo, digamos, luchando, con la gracia de Dios. Bueno, sé que a muchas personas que nos están siguiendo, de pronto les genera este tema varias inquietudes y varias necesidades. Si ellos quisieran poder comunicarse con usted, ¿cómo lo pueden hacer, padre? Bueno, a través de un mail. Yo quisiera que usted después lo pueda colgar allí cuando edite el video, ¿bien? Claro, claro que sí. Mi mail es Gonza Ciperiani. ¿Mm? Yo no Sí, puedo escribir aquí en la pantalla, ¿no? igual lo van a tener también aquí en la pantalla, van a tener su Bien, correo. Solamente quería Gonza pedir. Ciperiani, claro, gonzaciperiani@gmail.com. Bien, Muy bien. gonzaciperiani@gmail.com. Y allí, bueno, yo puedo ayudarlos si hay preguntas, indicarles algún material. Y bueno, y prontamente quisiera poder sacar también este libro bueno, ya llevo unas 100 páginas, donde he colocado también la prédica de 2 retiros y lo estoy armando, digamos, estoy ordenando la temática, ¿no? Así que bueno, Estaremos atentos, padre, para el momento y, en que lo tenga. y- y también este librito de Cristología, allí lo pueden bajar, usted le he pasado el link, que es mi tesis de licenciatura en los padres de la Iglesia sobre Jesucristo, ¿bien? Entonces, el que quiera lo puede tener allí, también bajarlo, y podemos usar bien la tecnología. Sí. También. Muy bien, padre, muchas gracias. Gracias por participar en este programa. Gracias por habernos transmitido todos estos conocimientos. Y a ustedes, queridos seguidores, una vez más les pedimos disculpas por cualquier falla técnica que se haya presentado durante la grabación. Estamos en cuarentena, la señal digital no es que sea muy buena, el sonido, en fin. Les prometo hacer todo lo posible por ir mejorando día tras día la calidad técnica de este programa. Gracias por seguirnos. Los invitamos una vez más a suscribirse y compartir este programa porque